Cordial saludo. A continuación vamos a hablar sobre la estabilidad laboral y elementos del contrato. El grupo está conformado por Bernarda Román, Luisa Fernanda Canizales y Wilson Garnica. Somos estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La introducción, teniendo en cuenta en consideración que la estabilidad laboral es de naturaleza económico-social y a su vez un principio que protege la relación contractual a favor del trabajador. Como su palabra lo indica, es la conservación del empleo por razones de vulnerabilidad, a permanecer en él mientras no se configure una causal objetiva de desvinculación. Asimismo, que la autoridad competente no autorice el despido previo inspección a cargo del Ministerio de Trabajo. Es decir, que el empleador no puede ir en contra de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre el trabajador. Sin embargo, este mismo no puede ir ni debe aprovecharse de la protección que le otorga la ley y para incumplir el objeto del contrato de trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo. Pues aquí vamos a hablar de algunos puntos, pues ya que es bastante extenso, entonces vamos a colocar como lo más relevante. Un principio universal del derecho del trabajo es la estabilidad en el empleo. El decreto 2663 del 5 de agosto de 1950 unificó la dispersa legislación existente en materia laboral y promulgó el denominado Código Sustantivo de Trabajo, que contiene el mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, pero que la doctrina ha denominado una desigualdad jurídica para dar equilibrio a una relación de trabajo en la que el Estado presume que existe una desigualdad económica en favor del empleador. Antes de la Constitución de 1991 se implementaron tres grandes reformas a la legislación laboral: el decreto 2351 de 1965, la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002, normas estimadas de equilibrio y flexibilidad. Estabilidad laboral. Pues aquí en este caso tomamos estos puntos de estabilidad laboral porque es como considero yo que es una de las partes más vulnerables y es algo a la que muchas personas y en este caso pues mujeres lactantes pues no tienen como el conocimiento. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando éste haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto. Las trabajadoras que trata el numeral 1 de este artículo, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y de prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con su contrato de trabajo. El número 4 nos dice que en el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute de la semana preparto obligatoria o de alguna de las 17 semanas de descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En caso de parto múltiple, tendrá el derecho al pago de 2 semanas adicionales y en caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el nacimiento a término. La actividad nos pide como tal 3 puntos. El punto número 1 es elementos esenciales del contrato. Nosotros
En actividades anteriores habíamos tomado como referencia o estábamos trabajando con una licorería, un estanco, un establecimiento donde se vende al por mayor licores. Como no se está atendiendo por todo esto de la pandemia, no se está atendiendo al público, entonces lo que se está haciendo es distribución. Simplemente a domicilio se llevan los productos. Entonces, entre ellos, el contrato es verbal, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar básicamente de eso, elementos esenciales del contrato. El número uno, capacidad legal de las partes contratantes. Entonces, aquí pues hay que tener un objetivo, hay que tener claro eh, tanto lo que el empleador está ofreciendo como el empleado en caso de que él decida continuar con sus labores para que tenga completamente claro cuáles van a ser sus funciones y cumplirlas a cabalidad. Ausencia de servicios del consentimiento, defectos congénitos de ellos susceptibles de provocar la invalidez de los actos que las padecen. Consentimiento manifestado en la forma que la ley lo establece. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, aquí las partes pueden manifestar su voluntad de celebrar el contrato en la forma de que exprese esto es de forma verbal o por escrito. En este caso, pues el contrato es verbal. Entonces, ahí era lo que yo les estaba comentando. El empleador dice cuáles son las funciones a ejecutar y el empleado decide si desea o no desea tomar el cargo y si desea tomar el cargo se debe cumplir cada una de las cosas que el empleado lo está diciendo, porque para eso se están hablando las dos partes. El empleador está proponiendo, está diciendo cuál es el cargo que tiene disponible, cuáles son las funciones y el empleado es el que decide si toma como tal el cargo y se deben cumplir cada una de las obligaciones. Medidas de mejoramiento para partes contratantes. Este es el punto número 2. Entonces, tenemos que las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado, lo que estábamos hablando anteriormente. En este punto, pues aquí estamos hablando son de medidas de mejoramiento. ¿Qué es esto? Que a medida de que vaya pasando los días, a medida de que el empleado vaya ejerciendo su labor, entonces sus funciones, simplemente pues él proponga cómo puede sentirse él mejor, en qué está fallando el empleador y qué puede aportar a él, ¿sí? Porque esto aquí es por parte y parte, tanto el empleador como el empleado, ¿sí? Entonces, eso es como de mutuo acuerdo. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios de remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Lo que estábamos hablando. El empleador propone y él dice cuáles son las funciones a cumplir. El empleado en el momento lo toma, dice yo acepto, hacen el mutuo acuerdo, pero a lo largo de los días, en el proceso de su labor, él se puede dar cuenta de que tiene una carga laboral, de que los horarios no se están ajustando a lo que él desea. En caso de que tenga un excelente desempeño, cuáles van a ser sus recompensas, ¿sí? Si se trabajaron horas de más, si se las pagan o simplemente se las pueden dar en descanso. Entonces, estas son las medidas para mejorar para partes contratantes. Partes contratante quiere decir empleador, empleado. Como último punto tenemos los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener en cuenta las modalidades de los contratos, ya que la estabilidad laboral es la garantía que tiene todo trabajador al permanecer en un empleo
y al no tener un contrato, bien sea verbal o escrito, ¿sí? No se puede estar estable en una empresa con seguridad. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta las modalidades de los contratos. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? De la estabilidad laboral. Aquí perfectamente lo están diciendo que para que todo sea legal, para que el empleado como tal tenga esa estabilidad en una empresa, debe de haber un contrato sí o sí. En este caso, pues se está presentando el contrato verbal, donde el empleador le dice al empleado cuáles van a ser sus funciones, cuál es el cargo, cuál es su salario, cuáles van a ser sus horarios y sus horas de descanso. El empleado lo toma. El empleado dice, sí acepto. Aquí ya se presentó un contrato verbal. ¿Sí? Hay casos donde esto no se presenta, simplemente llega dicha persona, ejerce una labor por un día, 2 días o qué sé yo, aunque siempre y cuando, desde que una persona esté trabajando en una parte es porque hubo un acuerdo. Esto es su función, esto es lo que usted va a hacer, pero sí o sí siempre debe haber un mutuo acuerdo con las partes contratantes, tanto empleador como empleado. Entonces, siempre se debe tener un contrato y el contrato verbal tiene validez. Es el acuerdo que tiene el empleador con el empleado. Acá pues ya tenemos todo lo que son las referencias biográficas, de dónde sacamos cierta información, de dónde miramos parte del Código Sustantivo del Trabajo. Como le digo, pues es un tema bastante extenso. Es un tema para buscar, para leer, para indagar bastante. Simplemente pues nos enfocamos básicamente porque pues este ejercicio, esta actividad pues lleva un trabajo en Word, lleva un trabajo también. Entonces aquí simplemente estamos colocando como lo más relevante, como lo más importante. Puntualmente lo que se pidió en la actividad, los 3 puntos básicos. Entonces, pues nada, esto ha sido toda la información que hemos puesto en el momento. Muchísimas gracias por su atención. Feliz día.